¿Alguna vez te has enfrentado a una montaña de datos y te has preguntado cómo encontrar el sentido oculto detrás de ellos? ¿Cómo simplificar la complejidad y descubrir las variables fundamentales que realmente importan? Si la respuesta es sí, quédate, porque hoy te voy a mostrar una herramienta poderosa y gratuita que te permitirá hacerlo de forma práctica. Utilizaremos Google Colab. ¿Por qué? Primero, es completamente gratuito y accesible con solo una cuenta de Google. Segundo, escribe de manera automática y ejecuta código de Python de manera sencilla, lo que lo hace ideal para tareas de análisis de datos como esta. Hola, soy Luisa y hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del análisis factorial. En esencia, esta técnica estadística nos ayuda a identificar esas piezas ocultas, los factores subyacentes, que explican las relaciones entre muchas variables observadas. Imagina poder reducir un cuestionario de 30 preguntas a solo unos pocos temas claves. Suena útil, ¿verdad? Vamos a utilizar la plataforma Google Colab para realizar nuestro video. Y en la descripción del video te dejo el enlace. Cuando abrimos el Google Colab se nos presenta esta ventana flotante donde podemos indicarle, ver algunos ejemplos, vemos todos los trabajos recientes que hemos realizado, podemos ir al Google Drive, abrir algún proyecto que tengamos guardado, etc. Vamos a escoger en nuestro caso nuevo cuaderno y se carga un cuaderno para iniciar. Otra forma pudiera ser también en el menú archivo, cuaderno nuevo, y nos dice analizar archivos con Gemini. Esta es la mejor opción. Debemos escoger entonces el origen de los datos que vamos a analizar. En nuestro caso, escogeremos archivos que tenemos guardados en la computadora. Nuestro juego de datos de origen es un archivo CSV que abrimos en Excel. Si en el caso de ustedes tienen algún archivo CSV que cuando abren en Excel no se abre en formato de tabla, en la tarjeta de arriba les dejo un video que explica cómo configurar el Excel y el Windows para que se abra correctamente el CSV. Aquí en nuestro caso tenemos una tabla que contiene una columna de ID, un código, el sexo de los alumnos, el año y un grupo de notas de las diferentes asignaturas. Estos van a ser los datos de origen que se utilizarán para hacer el análisis factorial. Podemos escoger incluso más de un archivo para analizar. Inicialmente escogeremos un archivo. Como pueden ver, en la parte derecha de la pantalla se abrió el chat de Gemini y se nos ubica el archivo o los archivos que vamos a analizar. Se debe escribir un prompt con el análisis que deseo que realice. En nuestro caso, para dar continuidad al video donde explicamos el análisis factorial que te dejo en la tarjeta de arriba, vamos a escribir: deseo realizar el análisis factorial para estos datos. Y le oprimimos el botón enviar. Se encuentra procesando y nos dice: será un placer ayudarte, aquí tienes una serie de tareas que puedo ejecutar. Cargar los datos, hacer una exploración de los datos, limpiar los datos, hacer la preparación de los datos, el análisis, la visualización y finalizar las tareas. Nos indica: ¿quieres cambiar algo? Si vemos que falta algún paso, alguna tarea que queramos realizar o alguna precisión que le debemos dar en nuestro prompt, en realidad estamos haciendo un prompt muy simple, pero lo correcto es indicarle bien detalladas todas las tareas que queremos que realice o los resultados que queremos obtener. Nosotros estaremos viendo el Google Colab en varios videos de esta serie de videos que estamos haciendo de la inteligencia artificial aplicada, porque vamos a hacer diferentes análisis de distintos tipos. Pero en este video específicamente nos centraremos en hacer el análisis factorial para darle continuidad a la clase teórica que hicimos anteriormente. Entonces, como vemos que tenemos una lista de tareas bastante completa y que se ajusta a lo que deseamos, le decimos ejecutar plan. Pero primero, escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. Continuamos. Nos dice que si está seguro que quiere continuar, que el cuaderno se conectará a un nuevo entorno de ejecución y algunas de sus funciones se inhabilitarán mientras se ejecuta el plan. Le decimos continuar y aquí abajo nos está indicando que se está conectando a Python porque es el lenguaje de programación que él utiliza para realizar el análisis. Ya vemos que inició el análisis, va escribiendo el código que nosotros no tenemos que influir para nada en esto, lo hace automáticamente en el código Python y nos va dando ya una tabla de los datos que nosotros le subimos. Hace la exploración de estos datos, examina los tipos de datos, si hay valores con errores,
la distribución numérica que debe tener los datos para realizar la operación. Después continúa con la preparación de los datos. Comienza el análisis. Está determinando cuál es el número óptimo de factores que debe analizar. Estamos viendo que está haciendo el análisis Varimex, como explicamos en la clase anterior. Nos hace el script plot, donde podemos ver que en el segundo factor es donde aparece la curva pronunciada. Significa que probablemente va a escoger dos factores como fundamentales para hacer nuestro análisis. Aquí continúa haciendo más script plot con los datos, carga los factores, respondió para hacer el análisis de los datos, que no hay datos erróneos, y continúa trabajando. Dice que está cargando e interpretando los factores y que está explorando las variables categóricas. Ahora vamos a escribirle que por favor devuelve el análisis de los resultados para incorporarlo a mi tesis. Oprimimos el botón, pero primero un consejo. ¿Te pasa que tienes que manejar un montón de cuentas online diferentes para tus estudios, tu investigación o tu trabajo? O peor, preocuparte por si te rastrean, o si usar varias cuentas te trae problemas de bloqueo. Pero la buena noticia es que existe una herramienta diseñada justamente para esto. Se llama Gologin. Empezar a usarlo es muy sencillo. Te registras rápido en su web. Te dejo el enlace abajo. Descargas la aplicación y en pocos minutos ya puedes empezar a crear perfiles. ¿Y cómo funciona? Con Gologin puedes crear perfiles virtuales independientes. Cada uno es como si tuvieras un navegador totalmente separado, con su propia configuración única, sus cookies y una huella digital distinta. Esto es increíblemente útil porque puedes gestionar todas esas cuentas online separadas, de investigación, de plataformas académicas, de herramientas de análisis, desde un solo lugar en tu computador, sin que se vean entre sí. Ayuda a proteger tu privacidad. Tu actividad no queda tan fácilmente vinculada a una única huella digital, algo importante cuando manejas datos o información sensible. Aunque quizás no sea tu uso principal, también te permite acceder a contenido que a veces está restringido por ubicación, lo cual puede ser útil para acceder a ciertas bases de datos o recursos si trabajas con información internacional. Y un extra interesante, con tu cuenta te incluyen 2 GB de proxies residenciales gratuitos. Esto te da una capa adicional de seguridad y te permite simular conexiones desde diferentes lugares de forma rápida y fiable. Gologin es una herramienta que definitivamente vale la pena explorar. Puedes probar Gologin gratis ahora mismo usando el enlace que te dejo justo abajo en la descripción de este video y también en el primer comentario fijado. Y si decides dar el paso a un plan de pago, no olvides usar mi código promocional Luisa para obtener un beneficio extra. Continuamos. Ahora vamos a escribirle que por favor devuelve el análisis de los resultados para incorporarlo a mi tesis. Oprimimos el botón y nos devolvió que el análisis de resultados del análisis factorial que hicimos dice: el análisis factorial se realizó en un conjunto de datos de rendimiento académico con el objetivo de identificar dimensiones subyacentes que explican la variabilidad y la puntuación del rendimiento. Después de cargar y reprocesar los datos, se aplicó el análisis funcional a las siguientes variables numéricas. Aquí las describe. Dice, la determinación del número óptimo de factores se basó en el gráfico de sedimentación, o sea, el script plot. El gráfico de sedimentación muestra los valores propios asociados a cada orden descendente. Un punto de inflexión en el gráfico donde la pendiente de la línea cambia abruptamente. Sugiere el número apropiado de factores a retener. Aunque el gráfico de sedimentación específico no se muestra aquí, se eligió un modelo de factores basado en su patrón. ¿Qué son estos? Los dos primeros factores tienen valores propios superiores a 1. Y aquí hace el análisis de las cargas factoriales, devuelve una tabla con él, y la interpretación de los factores y las conclusiones para el análisis factorial, que indica los resultados del análisis factorial sugieren que el rendimiento académico en este conjunto de datos puede explicarse principalmente por 2 dimensiones subyacentes.
el rendimiento de los años iniciales de estudio y el rendimiento académico más general y avanzado. Además nos indica los próximos pasos. ¿De qué nos dice? La interpretación de estos factores se beneficiaría de la validación con expertos en educación para confirmar el significado conceptual de cada factor. Y aquí podemos ver un análisis de resultados resumido que nos devuelve el Google Colab. En la parte superior izquierda observamos el nombre que le pone por defecto Google Colab al cuaderno. Este nombre debemos cambiarlo. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a poner análisis factorial y luego en el menú archivo le decimos guardar una copia en Drive para no perder nuestro análisis. Además, en la parte derecha donde hicimos al final el análisis de los resultados, aquí podemos seleccionar todo el análisis que nos hizo, le decimos Control C para copiar y luego pegarlo en un documento de Word y tener nuestro análisis de resultados basado en el análisis factorial que más adelante podemos ampliarlo, modificarlo, redactarlo de mejor manera si deseamos, pero ahí tenemos nuestro análisis de resultados. Hemos recorrido juntos el camino para transformar esa temida tarea de hacer el análisis de los datos utilizando el análisis factorial, auxiliados por la inteligencia artificial de Google Colab y Gemini, llegando hasta el análisis de los resultados para nuestra tesis. Y como un plus, en la descripción del video y en la tarjeta de arriba te dejo un enlace a un documento descargable con los puntos a tener en cuenta para la defensa de la tesis, donde utilices análisis factorial. Recuerda, la clave está en darle a la IA una buena dirección, aprovechar su capacidad de generación visual y textual, y luego personalizar ese resultado con tu toque único. Si este video te ha sido útil, si te ha dado esperanza y herramientas prácticas, te pido dos cosas. Primero, dale un like a este video. Me ayuda muchísimo a saber qué contenido te es más valioso. Y segundo, suscríbete al canal si aún no eres parte de esta comunidad de crecimiento. Activa la campanita para no perderte ningún tutorial o consejo futuro. Estamos haciendo una serie de videos para utilizar la IA en nuestra investigación y escritura de la tesis, artículos científicos o proyectos de investigación en general. Y ahora te lanzo un reto. Prueba Google Colab y Gemini 2.5. Esta semana vuelve a este video y cuéntame en los comentarios tu experiencia. Usa el hashtag investigaciónIA. Quiero saber qué descubriste. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.